Vamos a explicar los ejercicios que hemos dado en la guía de matemáticas. Seguimos trabajando con números irracionales, tal como habíamos estado trabajando a lo largo del año y en lo que fue el año pasado en cuarto grado. El primer ejercicio, van a notar, que es la consigna es pintar la parte que indica la fracción. Entonces, si nosotros tenemos como numerador y como denominador el 8, como numerador el 2 y como denominador el 8, tenemos un círculo dividido en 8, tenemos que pintar 2. Eso sería 2/8, lo que indica la fracción. Este es el primer ejemplo, así es como deben hacer el resto, seguramente van a poder hacerlo. El segundo ejercicio es a la inversa. Indica las partes que están pintadas. Tenemos un círculo dividido en 4, o sea que el denominador es 4, y está totalmente pintado, entonces es 4/4. Como ustedes son muy inteligentes, sabemos que 4/4 es igual a 1. ¿Por qué? Esto se simplifica. Así sería el resto. El segundo, por ejemplo, tenemos que está dividido un rectángulo en 1, 2, 3, 4, 5, entonces el denominador es 5. Y tenemos que están 1, 2, 3 casilleros pintados. Esto sería igual a 3/5. Ese es el segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercer ejercicio. ¿Alguien reconoce qué es esto? Es un barrilete. Tenemos que el barrilete se divide en 8 partes iguales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Tenemos que también está pintado de forma diferente. Este barrilete con 8 triángulos pintados en total tiene diversos colores. Tenemos que 4 de los 8 triángulos son de color verde. ¿Qué podemos decir entonces? Que el numerador del que estamos tratando es 8, porque está dividido en 8, y que 4 son verdes. Entonces estamos hablando de 4/8. Luego, en una segunda pregunta, hablamos que 3 de los 8 triángulos son de color rosa. ¿Cómo se representa esto? Tenemos que en total son 8 triángulos y 3 son de color rosa. Los siguientes ejercicios se los dejo para que los puedan resolver ustedes, pero todo es en este sentido y se resuelve de igual forma. Luego, el último ejercicio se trata de dividir 3 rectángulos en 4 partes iguales. Yo tengo 1, 2 y 3. Nosotros vamos a hacer únicamente el primero para que ustedes puedan resolver los otros dos. Si yo divido al medio el rectángulo, ¿qué obtengo? 4 rectángulos idénticos. Esa es una de las maneras de resolver. En estos dos rectángulos tendrán que trabajar ustedes para llegar a resolver la consigna, que es dividirlos en 4 partes iguales. Gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. Recordando que en tecnología vimos los materiales y sus técnicas, vamos a realizar un arbolito de Navidad de rollitos de cartón. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta las cantidades, cómo vamos a juntar todo el material, las medidas que van a tener. Así que ahora, manos a la obra. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Ahora en la clase de Ciencias Sociales vamos a ver lo que es los sismos. En nuestra provincia sabemos muy bien que los sismos son algo frecuente. Nuestra provincia es una de las provincias que más actividad sísmica tiene en el país. ¿Por qué se dan los sismos? Ustedes saben, se preguntarán, ¿a qué se debe los sismos? ¿A qué se deben los temblores, famosos temblores? ¿Qué se debe hacer en caso de temblores? Bueno, principalmente sabemos que los sismos se ocurren porque son el choque de placas en que ocurre en el fondo de la Tierra.
Cuando las placas chocan, se produce el famoso temblor. Pero ¿qué debemos hacer en caso de un sismo? Tenemos que estar preparados para eso. En este caso vamos a hablar de cómo actuaríamos también en caso de sismos. Vamos a responder ciertas preguntas. ¿Qué se debe hacer en caso de sismo? Antes y después saben tener en cuenta. Sabemos muy bien que en Argentina, en la zona donde vivimos, en San Juan, son una de las provincias con frecuencia sísmica. Entonces la mayoría de las casas están preparadas para un sismo. Pero ¿qué se debe hacer ante todo? Nos puede encontrar en la escuela, nos puede encontrar en la casa o en ciertos lugares que no tenemos precaución. Entonces nosotros tenemos que saber cómo actuar ante un sismo. Vamos a hacer un listado de las cosas que debemos tener en cuenta y a su vez también tener en cuenta muchas precauciones. Mantenerlas. Los invito a que todos hagamos un listado en casa y charlemos también con la familia qué deberíamos hacer en caso de sismo. Conversar cuáles son las precauciones que debemos tener. Y después de charlar en casa con nuestra familia, vamos a enviarlo a nuestro grupo de WhatsApp para que intercambiando ideas nos informemos entre todos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Hola chicos, en el día de hoy les voy a hablar sobre los alimentos. ¿Qué creen ustedes que son los alimentos? Son sustancias químicas. Muy bien, ¿que contienen qué? Contienen nutrientes. Esos nutrientes que nos dan mucha energía para jugar, correr. ¿Y qué pasa si no nos alimentamos? Si no tenemos esos nutrientes, podemos llegar a enfermarnos, a no tener esa energía para jugar otras cosas. Bueno, a través de esos existen 3 tipos de clasificaciones que mostraré acá. Son los alimentos energéticos, los alimentos constructores y los alimentos regulares. ¿Qué quiere decir? Que estos alimentos nos dan muchas energías, muchas proteínas y nos mantienen a estar fuertes. En los alimentos energéticos son alimentos que contienen carbohidratos y glúcidos, que serían los cereales, el arroz y otras cosas más. Y los que contienen grasas son los alimentos, las almendras, las nueces y los aceites vegetales. Bien. En los alimentos constructores, esto les decía que eran los que tenían proteínas y se encargan de brindarnos la sustancia necesaria para construir o formar los tejidos de nuestros cuerpos, en la cual incluyen los frijoles, las lentejas, los garbanzos y otras cosas más. Bien. Después están lo que es los alimentos reguladores, que estos se encargan en mantener el buen funcionamiento del cuerpo, mejorar la visión y mantener la salud. Pero también podemos dividir los alimentos en 2 grupos, que serían los simples y los compuestos. En los simples son los que están formados los tipos de nutrientes como el aceite de oliva o la sal. Y en los compuestos están formados por varios tipos de nutrientes, como por ejemplo la mayoría de todos los alimentos. Acá les muestro la pirámide de alimentos, donde también se clasifica en base a la rueda de estos alimentos. Bien, acá están los dulces, donde los dulces son alimentos
son alimentos que proporcionan energía para el crecimiento del organismo y aquellos necesarios para regularizar ciertas reacciones químicas. Después están las grasas y los aceites, donde son alimentos energéticos donde predominan los lípidos. Después está la leche, el yogur y el queso, que son alimentos en los que predominan las proteínas. Se consideran reparadores, puesto que proporcionan los elementos necesarios para el crecimiento y la renovación del organismo. Después está la carne, el pollo, los frijoles y otras cosas, donde estos alimentos aportan proteínas, al igual que ocurre también con la leche y el yogur. Luego están las frutas, donde poseen las mismas características que las hortalizas, además de un cierto efecto energético por su contenido en carbohidratos. Luego vamos a las verduras, que son alimentos con función reguladores de reacciones químicas, al predominar en ellos las vitaminas y minerales. Y por último están el pan, los cereales, el arroz y las pastas, que son alimentos energéticos donde predominan los glúcidos. Bueno, espero que les haya gustado y hayan podido aprender algo de los alimentos.